Hoy vamos a ver algo que, de verdad, puede cambiar la forma en que se mira una de las ciudades más famosas del mundo. Vamos a desgranar cómo París se convirtió en el París que todos conocemos, pasando de ser un laberinto medieval a la capital espectacular que tenemos en mente. Venga, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Pensemos que estamos paseando por las amplias avenidas de París. ¿Y si de repente, ¡puf!, desaparecieran? Porque la realidad es que hasta mediados del siglo XIX, esas avenidas simplemente no estaban ahí. Y es que, bajo el París moderno que tanto se admira, se esconde el fantasma de otra ciudad, una ciudad que fue literalmente demolida para dejar paso a la que vemos hoy. El contraste es brutal. Pensemos un momento. Se pasó de una ciudad de oscuridad y caos a una de luz y orden. De un laberinto medieval donde era facilísimo perderse a unos grandes bulevares pensados para la circulación y, ojo, para el control. Del peligro constante de la enfermedad a una nueva idea de salud y organización. La escala del cambio fue, de verdad, monumental. Pero, a ver, ¿por qué hacía falta un cambio tan radical? Para entenderlo, tenemos que viajar a ese París de antes, al París previo a la gran transformación. La situación era, sencillamente, insostenible. Estamos hablando de una ciudad con calles estrechas, oscuras, sin ventilación, llenas de lodo. Las epidemias de cólera, por ejemplo, eran mortales y muy frecuentes. El aire era, fétido. Y encima, desde el punto de vista político, ese laberinto era el caldo de cultivo perfecto para las barricadas y las revueltas. O sea, un lugar insalubre, inseguro y caótico. Y en medio de todo esto, en 1852 llega al poder Napoleón III, y él tiene una visión clarísima. Quiere transformar París, convertirla en una capital moderna, ordenada, imponente, capaz de competir cara a cara con Londres. Claro, que un sueño tan grande necesitaba a alguien que lo ejecutara. Y ese hombre fue Georges-Eugène Haussmann. Lo nombran prefecto del Sena y resulta ser la persona perfecta para el trabajo. Tenía la visión, la capacidad técnica y, sobre todo, una voluntad de hierro. No le temblaba el pulso, vamos. Y aquí es donde empieza lo que muchos llaman la cirugía urbana más bestia de la historia de Europa. Una auténtica operación a corazón abierto en el centro de París. Esta frase creo que lo resume a la perfección. Haussmann no se anduvo con chiquitas, no hizo unas cuantas reformas. Su proyecto fue destripar el corazón medieval de París, para volver a construirlo de cero. Una especie de destrucción creativa, pero a una escala nunca vista. Su método tenía varias fases, muy claras. Primero, demoler miles de edificios, barrios enteros, abajo. Segundo, trazar, abrir avenidas rectas y anchas por donde antes había un lío de callejuelas. Tercero, construir con un estilo uniforme. Pero no se quedó ahí, también revolucionó lo que no se ve, las tripas de la ciudad, y finalmente metió la naturaleza en la ciudad con grandes parques. Pero ojo, que los nuevos bulevares no eran solo una cuestión de higiene o de estética. ¿Qué va? Tenían un propósito político y militar muy, muy claro. En esas calles tan anchas y rectas era casi imposible levantar barricadas como las de las revoluciones pasadas y permitían que el ejército se moviera a toda velocidad para aplastar cualquier revuelta. Y lo que vemos hoy es el resultado de ese código visual tan estricto, el famoso estilo haussmanniano. Todos los edificios con una altura parecida, con esas fachadas de piedra clara y los balcones continuos que son tan icónicos. Por primera vez, París tenía una identidad visual coherente, planificada. Pero la gran transformación no fue solo lo que se ve a simple vista. Lo que pasó bajo los pies de los parisinos fue igual de revolucionario, o incluso más. Haussmann impulsó la construcción de un sistema de alcantarillado moderno, garantizó el suministro de agua potable e instaló alumbrado de gas en las calles. París, poco a poco, dejó de oler a enfermedad para oler a progreso. La ciudad no solo se hizo más bonita, sino que por fin se hizo habitable. Y también le dio a la ciudad sus pulmones. Se crearon parques enormes, como el Bois de Boulogne o el Bois de Vincennes. La idea era meter la naturaleza en la ciudad como un elemento de salud, de ocio, pero también, de nuevo, de control social. Eran lugares para pasear, sí, pero también para observar y ser observado. Ahora bien, toda esta modernidad, toda esta belleza, tuvo un precio, y fue un precio humano, un coste social altísimo. Toca hablar del lado oscuro de esta revolución. Decenas de miles. Es un número que impacta. Pero, ¿decenas de miles de qué exactamente? Pues eso, de personas, decenas de miles de trabajadores y familias pobres que fueron, sin más, expulsados del centro de París. Sus casas fueron demolidas y los nuevos y elegantes edificios eran, claro, demasiado caros. Se vieron empujados a la periferia. Fue, en esencia, la primera gran gentrificación de la historia moderna.
Por todo esto, Haussmann fue una figura tremendamente controvertida, como es lógico. Le llovieron las acusaciones, que si sus métodos eran autoritarios, que si el despilfarro de dinero era escandaloso, y sobre todo se le acusó de una brutalidad social enorme por ese desplazamiento masivo de gente. Pero a pesar de toda la polémica, para cuando le criticaron su trabajo ya estaba prácticamente hecho, y su legado es, literalmente, el París que pisamos hoy en día. Y es que todo esto pasó en un suspiro. En menos de 20 años, entre 1853 y 1870, Haussmann rehizo París por completo. Lo destituyeron cuando cayó el Segundo Imperio, sí, pero el cambio ya era irreversible. Su legado, como se ve, es directo. Así que, la próxima vez que se pase por París, es importante recordar que no es una ciudad que creció de forma natural, orgánicamente, no. Es una máquina del siglo XIX diseñada al milímetro para proyectar poder, belleza y, no lo olvidemos, control. Y el impacto fue global, no se quedó solo en Francia. El París de Haussmann se convirtió en el modelo a seguir, en el arquetipo de lo que debía ser una capital moderna para ciudades de todo el mundo. Al final, quizá la idea más potente con la que nos podemos quedar es esta. París no es fruto del azar. El París que se admira hoy fue una visión, una idea soñada a lo grande que, después, fue impuesta sobre la vieja ciudad con una voluntad de hierro. Y eso lo cambia todo.